Muy bien, ya estamos al aire. Bien llegadas y bien llegadas. ¿Cómo estamos, Elo? Hola, pues bien, después del susto de ayer, ya esto se siente como, no sé, hasta relajante y todo, pues a los problemas que tenemos en cuanto a la transmisión, no, después del día de ayer esto es maravilloso y sobre todo tenemos una alternativa para la conversación que estamos por tener. Qué gusto que estén por acá. Perfecto, pues aquí ya empezamos y en efecto, hoy estamos en presencia de 3 majestuosas mujeres. Yo estoy muy contenta y de manteles largos, pero Elo nos va a dar la introducción. Sí, bueno, pues como ya mencionó Gabo, estamos con 3 integrantes del grupo de mujeres, el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, lo cual para mí también es un enorme gusto porque bueno, yo soy egresada de la Facultad de Psicología, fui alumna de varias de las integrantes de este colectivo, pero además este es un programa muy especial para nosotros porque está dedicado bueno, es en honor a nuestra estimada Norma Banda, que bueno, con quien hay vínculos afectivos, familiares aquí, pero también queremos resaltar su trabajo. Y bueno, Tania nos hizo el favor de compartir una frase de ella que a mí me parece muy significativa y que me ha movido mucho. Y dice, las mujeres no pueden contribuir de lleno con su labor o con sus ideas creativas si están agobiadas por las heridas físicas y psicológicas del abuso. Y pues con esta frase tan significativa y relevante, damos inicio propiamente a la conversación de hoy. Perfecto, empezamos con nuestras 3 invitadas majestuosas y maravillosas. Una de ellas es Lorenia Parada, que está desde un lugar caluroso, por eso se ve tanta luz. Bienvenida, Lorenia, gracias por ser parte de este programa. Feliz de poderlas entrevistar en la temática de la creación de GAMU y cómo vamos a exprimirlas, ¿no? Y sacarles ahí información. La segunda de nuestros ponentes es nuestra querida Leticia Murúa, conectada desde la hermana República de Mérida, también integrante del grupo universitario autónomo de mujeres. Y la tercera, y no por eso menos importante, por supuesto, nuestra querida Carmen Espinosa Raful, que un día que platicábamos me dijo, Tania, es que Carmen Espinosas hay muchos, pero Carmen Espinosa Raful, solamente una. Entonces, bienvenidas a nuestro programa y empecemos, porque tenemos media hora y es bien poquito para sacarles información importante. Le doy la palabra a Elo. Sí, bueno, pues quisiéramos que en el orden que ustedes gusten, de una en una, y bueno, después vamos a integrar la conversación, que nos comentaran cómo es que se toparon en la universidad con el feminismo. Creo que voy a empezar yo en el 76, entrando a la Facultad de Psicología. Tuve la fortuna de encontrarme con un grupo de mujeres que repartía un volante en la explanada de la facultad, que eran las mujeres, después me enteré que eran las mujeres del colectivo La Revuelta, que estaban repartiendo su boletín. Y ahí, platicando con mi novio de ese entonces, le pregunté, ¿quiénes son estas? Y me dijo, las feministas, y yo dije, ¿pues quiénes son? Las que vienen a dividir al movimiento obrero. Así me comentó. Y yo dije, ¿qué es esto? Entonces, yo, por supuesto, guardé rápidamente el boletín en mi bolsa, después revisé, me encantaron los temas, la sexualidad, el trabajo doméstico, la maternidad voluntaria, y me hicieron muchísimo sentido. Entonces, lo comenté con una amiga, Patricia Mercado, y quedamos, ella estudiaba en la Facultad de Economía, y coincidimos en el interés de estudiar a esas feministas tan extrañas y tan enigmáticas, ¿no? De que con temas tan padrísimos querían dividir al movimiento obrero. Entonces, sí, así fue que ella se juntó con otras mujeres interesadas y fuimos con Leticia y luego con Carmen, entrando, ya ellas contarán de qué manera.
Así para resumir, ¿no? En una. Vale. Ok, bueno, o sea, lo has dicho en pocos minutos, pero tantas implicaciones que tiene, digo, los nombres que has mencionado, pero además esta primera descripción de como un movimiento que pretendía dividir a otro movimiento es impactante, pero además creo que también lo muy valioso que refieres es la curiosidad, porque a partir de lo que te interpelaba personalmente los temas, sí estuviste dispuesta a ir más allá del prejuicio o de la descalificación, ¿no? Y eso también nos habla un montón de cómo las mujeres en nuestro día a día, sobre todo quienes nos asumimos como feministas, nos encontramos ante varias disyuntivas y nos la jugamos por varias, ¿no? Decimos, va, yo le entro y a ver qué sale. Bien, y las demás, ¿nos pueden platicar también, por favor, cómo es que fue su primer encuentro con el feminismo cuando estaban en la universidad? ¿Sí? Muy bien, pues yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras en 1979 a estudiar filosofía y un día en una reunión le dije a Marta Lamas que estaba muy interesada en formar parte de un grupo feminista que me aconsejaba y me dijo, busca las gamuzas. Entonces, bueno, busqué justamente a las gamuzas, me dijeron, busquen las gamuzas, es un grupo de feministas jóvenes que están en diversas facultades de la universidad, acaban de presentar el grupo y así hice, entonces a quien recurrí fue a Lorenia, fui a buscar a Lorenia, que en ese entonces estaba preparando una gran manta para una marcha del 10 de mayo, que, en el que iba a participar Gamo, y a partir de ahí me incorporé al grupo. Entonces, pues fue, sí, alrededor de 1979-80 que estuve formando parte del grupo y realizando una serie de actividades junto con muchas mujeres. Ok, creo que todavía no recuperamos a Leticia. Nos vamos a ir a la siguiente pregunta en lo que intentamos conectar a Leticia, pero la siguiente pregunta tiene que ver con cuál fue la acción personal o colectiva que marcó la etapa de Gamo. ¿Cuál fue la acción que les causó placer, risa, que tuvieron que romper algo, salirse o sacar a alguien de su estado de confort? Oh, wow. Wow, esa sí que hace que es una pregunta brinco. Yo quiero decir que tal, o sea, fue para mí un poco como lo mencionaba la compañera que hizo el comentario, perdón, no recuerdo. Eloísa, sí. Había para mí la resonancia, ¿no? De lo que cuando yo escuchaba cuando yo leí el boletín de la revuelta de las feministas, la resonancia con mi vida y con lo que a lo que yo estaba rechazando, ¿no? Como de lo que era ser mujer y de lo que a mí no me gustaba. Y por otro lado, bueno, en la universidad yo ya había entrado al movimiento estudiantil, al movimiento de izquierda, tratando de buscar una transformación justamente de los humanos, de la gente. Y de repente se calificaba a las feministas como divisoras de ese movimiento donde se estaba buscando la transformación. Y para mí fue realmente irruptor el reunirme con estas mujeres en nuestras casas y meternos a temas durísimos y muy divertidos también. O sea, reíamos, llorábamos, pateábamos, ¿no? Y en ese sentido fue muy, muy irruptor y muy divertido el poder empezar a sentir esa unión y esa conexión con algo que a todas nos estaba molestando, ¿no? En términos de lo que estábamos viviendo como mujeres y
cómo la sociedad nos estaba viendo, y no solo la sociedad, sino las personas del mismo movimiento, hombres y mujeres, estaban como en contra de lo que estábamos ya creando. Y eso fue, y ir a las facultades a hacer conferencias y que luego nos corretearan y nos acusaban de lesbianas y corriéramos y que no podían creer que hacíamos lo que hacíamos. Todo eso fue de irreverencia y de susto y de divertidísimo, ¿no? En muchos sentidos. Bueno, nos divertíamos muchísimo, sin duda alguna, que nos divertíamos mucho porque hacíamos, si bien es cierto que hacíamos muchísimo activismo, lo mismo estábamos haciendo una campaña en contra de la violación en la universidad, que hacíamos marchas para la despenalización del aborto, dábamos conferencias prácticamente mañana, tarde y noche, íbamos de un lado a otro de la ciudad para dar charlas, andábamos pegando lo que le llamamos pegatinas en el metro, y como decía Lorena, nos perseguían los grupos que estaban en contra de nosotras porque no podían permitir que tuviéramos, bueno, éramos muchas también, llegamos a tener núcleos en muchas facultades, en la CENEPS, en el CCH, y nos divertíamos, sí nos divertíamos, reíamos mucho. Hicimos también como una especie de hermandad entre nosotras. Nos hicimos muy, muy amigas, leíamos lo que eran los teóricos personales, nos cuestionábamos todo el tiempo, pero también convivíamos mucho y hacíamos fiestas y nos organizábamos para irnos de viaje. Digo, sí fue un trabajo muy enriquecedor desde varios puntos de vista, porque si bien es cierto que estábamos muy inmersas en estudiar y en tratar de entender qué era lo que pasaba en el movimiento feminista y vincularnos con otros grupos, con otras mujeres, también es cierto que, pues bueno, a la edad, pues andábamos en los 20, algunas más jóvenes todavía, también nos daba la energía para ir y venir muchas actividades a la vez. Sí. Así. Ok. No, pues está increíble escucharla, sobre todo porque pienso en todas las ideas erróneas que suele haber sobre el feminismo. Y lo primero que escucho con ustedes es que era una experiencia gozosa, que se la pasaban bien y que hicieron amigas, que buscaban el sentido del humor, que estaba ahí de manera permanente. Entonces, también esa es una de las intenciones que hemos tenido Tania y yo al crear esta sección y en la intención de estas conversaciones, que es escuchar de viva voz a quienes han protagonizado esta historia y darnos cuenta de las nociones tan erróneas que hay. Y también, bueno, a mí me da mucha envidia, o sea, a mí me habría encantado estar en algunas de esas reuniones, a escucharlas y ser parte como de estos procesos colectivos de autodescubrimiento, pero también de formación de un grupo, de un movimiento. O sea, a ver, es que cuéntanos, ¿en qué momento les cayó el 20 como de que eran pioneras? O sea, suena, perdón, no lo puedo decir de manera más sofisticada, pero llegó un momento en que les cayó el 20 o dijeron, somos feministas, lo que estamos haciendo no ocurría antes, sobre todo en la universidad. O sea, ¿cómo fue ese momento donde dijeran, somos como el primer grupo organizado de mujeres feministas en la universidad más importante de un país tan inmenso como el nuestro? Y no sé, se sentían con una carga de responsabilidad, se dieron cuenta mucho tiempo después de lo que había ocurrido, no sé, ¿cómo fue esta toma de conciencia de su parte en la historia del feminismo en este país? Ups. Ese será otro programa. Sí. Te aventaste, William. No, digo, yo no creo que yo tenía la conciencia de que éramos las primeras. Tenía la conciencia de que era súper necesario hacer lo que estábamos haciendo y que no nos quedaba de otra porque así era. O sea, yo era la primera vez que hacía conciencia
Y algo muy importante de Gamún, quiero mencionarlo, porque nosotros nos juntamos primero durante un año, como alrededor entre 15 y 20, haciendo conciencia, leyendo, platicando, llorando, gritando, divorciándonos, separándonos, cada quien saliéndonos de las casas, de las familias, o sea, con cambios muy fuertes en cada una en este año. Y cuando decidimos que queríamos, que estaba haciendo algo tan fuerte y tan hermoso para nosotras, que queríamos que todas las mujeres en la universidad tuvieran acceso a esto, entonces crear este grupo de mujeres para dar ese acceso. Entonces, cuando hicimos eso, dijimos, antes de eso, sabíamos que había otros grupos antes. Entonces, entrevistamos y buscamos a gente que conociera esos grupos. Entrevistamos directamente a Anilú Elías, Esperanza Brito, del grupo en ese entonces, Movimiento Feminista de Liberación, y luego también buscamos a Marta Lamas, que era otro Liberación Feminista, no sé qué, y buscamos todos los grupos que había en ese momento que podíamos identificar, los buscamos y los entrevistamos, porque queríamos aprender de ellas y queríamos saber si nos podíamos unir a sus grupos, porque resonábamos con ellas, o si nos tocaba hacer otro grupo. Pues nos quedó muy claro que nos tocaba hacer otro grupo, porque éramos de otra generación, todas estábamos en la universidad en ese entonces, y era donde nos tocaba hacer el trabajo, diferente a las otras mujeres que estaban como en otros sectores de la población. Entonces, eso sí nos dio conciencia, y está expresado en nuestro primer folleto de por qué creamos Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, y con esta idea de poder ofrecer a otras mujeres esta conciencia, este espacio de alianza y de conexión que nosotros estábamos viviendo. Sí, lo que comentaba Lorena es muy importante. Yo creo que en ese momento, bueno, al menos yo no tenía la conciencia de la importancia. Digo, sabía que era muy importante lo que estábamos haciendo, pero creo que no dimensionábamos qué importante era, ¿no? Qué importante era hacia afuera. En algún momento que hablamos con Marta Lamas ya hace 2 años, una cosa así, nos decía que pues por supuesto que era muy, entusiasmaba mucho el trabajo que hacíamos las gamuzas, porque era un trabajo en la universidad. No había habido antes de nosotras un trabajo como el que estaba haciendo el grupo, ¿no? Digo, había habido esfuerzos como muy atomizados de algunas mujeres, pero no había un grupo organizado como tal. Y efectivamente, pues sí era un grupo que tenía mucho eco, las actividades que llevábamos a cabo, las proyecciones de las películas, las discusiones que armábamos después de las películas, bueno, todo era como motivo de mucho interés, pues, al menos así lo percibíamos en ese momento. Y bueno, otra de las cuestiones, desde mi punto de vista, muy importantes que hicimos fue vincular el movimiento, bueno, fuimos el primer grupo que se vinculó con el movimiento homosexual, que en ese momento estaba en formación. Creo que había habido una marcha nada más del orgullo homosexual, y estaban los grupos, en ese entonces Lambda, que era un grupo mixto, estaba el FAR, y en fin, OICA y demás, y entonces también buscamos el vínculo con ellos para, digo, recordarán ustedes, quizá no porque son muy jóvenes, tanto Eloisa como Tania, pero bueno, Tania ya andaba entre nosotras en ese entonces, porque digo, Tania tenía 4 o 5 años, pero Norma, nuestra querida Norma, pues ahí como parte de GAMU la llevaba a las reuniones. Y eran los primeros casos de VIH, de SIDA en México, y entonces, pues para nosotros era muy importante organizar pláticas, charlas, para tratar de entender qué era lo que estaba pasando. Pues había muchos mitos en ese momento, pero pues,
era importante difundir la información con que se contaba en ese entonces. Entonces, sí, yo creo que no nos dimos, quizá no dimensionábamos la importancia hasta mucho tiempo después, que gracias también a GAMU, yo creo que valdría la pena también que habláramos de ello. Se creó el primer Centro de Estudios de la Mujer en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ok. Leticia, ¿ya estás en altavoz? Ajá. ¿Podemos ir? A ver. Bueno, yo agregaría lo que han estado también platicando tanto Lorena como Carmen, pues ahora sí que a las demandas, ¿no? Que creo que siguen siendo demandas pues muy importantes para las mujeres, específicamente digamos para las mujeres universitarias, y claro, digamos nosotras como GAMU empezamos a trabajar en contra de la violencia hacia las mujeres. En aquel momento hablábamos principalmente sobre el problema de la violación, que era un problema bastante serio en la universidad, porque, bueno, se violaba a las estudiantes en lo que denominamos las islas. Supongo que le siguen diciendo así a ese espacio, como sí. A ese espacio exactamente, ¿no? Y también, bueno, otro punto importante que sigue siendo bastante vigente, pues es el acoso, digamos, sexual en contra de las estudiantes, principalmente por parte de profesores, pues también, digamos, compañeros y demás, ¿no? Entonces, también fue otra de las demandas que como GAMU levantamos. Recuerdo, y Carmen lo puede completar un poco más, porque hicimos toda una investigación dentro del campus universitario como para hacer una serie de propuestas que pudieran en un momento dado ayudar como a atender, digamos, esta problemática, ¿no? Entonces, nos pareció como, bueno, creo que fue un aporte muy importante de GAMU. Y para hacerlo, o sea, también nos sentamos con autoridades, también en aquel momento con el STUNAM, ¿no? Con el sindicato también dentro de la universidad, también nos sentamos a dialogar sobre esta problemática, pues que sigue siendo, digamos, una problemática vigente. Pero bueno, desde aquellos años nosotras estábamos pues ya protestando, digamos, por esta situación y poniendo, digamos, un punto como muy relevante, digamos, y que nos competía, digamos, pues a las mujeres en aquel momento, ¿no? Como sigue también, pues hasta hoy presente. Además, súper vigente, ¿no? Es lo que veníamos platicando Elo y yo, de estas demandas que en efecto se realizaron en ese entonces, que yo siempre he dicho que yo era la mascota de GAMU, porque sí andaba ahí de metiche, estaba muy chiquita, pero que son demandas súper vigentes, que cuando leíamos el documento que compartieron de la historia de GAMU, veíamos que muchas de las demandas verdaderamente siguen siendo demandas actuales, ¿no? De la cuarta ola del feminismo y que se siguen manteniendo en vigencia porque profesores siguen acosando. Digo, el tema de las violaciones en las islas, creo que eso paró por completo. No hay ningún registro, por ejemplo, donde haya un tema de violación sexual en las islas. Hay otras cosas que tienen que ver, pero más bien con consensuado, pero no en temas de violación. Entonces, creo que la agenda de pronto pareciera y no ser la misma. ¿Ustedes qué avances han visto de lo que se pedía en ese momento a lo que sucede ahorita? Bueno, yo creo que uno es la que mencionaba Carmen, que es como mujeres universitarias iniciamos lo que eran los foros de estudios de las mujeres, porque no estaba en nuestra universidad como categorizado, ¿no? El tema de los estudios más específicos sobre las mujeres. Y en el 81 terminamos con, o sea, se hicieron de 80 a 83 foros importantes donde empezamos a atraer académicas interesadas, académicas feministas y por supuesto estudiantes
investigadoras de otras, de Colegio de México, de la UAM Xochimilco, para empezar a discutir la situación de las mujeres, que era como base para nosotros para tener información. Y de ahí fue que en el 84 el doctor Darbelio Castaño de la Facultad de Psicología, con base a nuestra propuesta, nos invitó a hacer el proyecto de lo que fue el primer centro de estudios de la mujer en la universidad. Entonces, en el 80, se armó en el 84, ¿no? Se abrió en el 84. Y yo creo que eso, de ahí y después en 89, el Programa Universitario de Estudios de Género, pues ha dado una institucionalización que tiene sus ventajas y sus desventajas, por supuesto, Sí, ¿no? claro. Definitivo, sus ventajas, pues sí, que tenemos una super biblioteca, que tenemos un reconocimiento, que hay gente que puede estudiar eso ahora, como antes no se podía, que hay becas sobre eso, y las desventajas de la institucionalización de un movimiento, ¿no? Que es otro tema que ojalá podamos tocar en algún momento. Okay. Sí, no, por supuesto, queremos seguir platicando con ustedes. Es que los temas, o sea, cada cosa que dicen abre como distintas vertientes. Estamos por terminar esta primera etapa de la conversación y queremos abrirlo a las personas que nos están escuchando, que nos están acompañando. Así que les invitamos a que nos hagan sus comentarios, sus preguntas, de verdad, aprovechen. Estamos acompañadas por protagonistas de la historia, puedan leer sus testimonios en otros lados, pero aquí las tienen en vivo, así que aprovechen. Y bueno, también yo quiero decir que estoy súper emocionada porque yo soy una de las beneficiadas directas de la creación de estos centros de estudios. Yo bueno, hice un posgrado en la UNAM, etcétera, y de verdad que es increíble que todos los apoyos en cuanto a becas, el acceso y demás para quienes nos interesamos por estos temas, yo en particular, que es la representación de la mujer en el cine, y tener contacto con académicas y todo. Entonces, escucharlas ahorita, ustedes, cómo fue el inicio de lo que ahora es el CIEG, por ejemplo, súper emocionante. Entonces, estoy muy, muy agradecida por la oportunidad de platicar con ustedes. Entonces, creo que ahorita vamos a un cierre, vamos a la cortinilla y vamos a continuar en unos momentos con la conversación, pero abriéndola con quien nos acompaña. Muchas gracias. Esperemos tener alguna pregunta de la gente que nos acompaña. De una vez, ¿Sí? Adelante. Sí. Sí, a ver, espérenme. Sí, porque de hecho hay ahí una pregunta. Ajá. Vamos a ponerla justamente. Miren, Tania Jimena, justamente, compañeras gameras, Tania Jimena es una académica de la UNAM, justamente de la Facultad de Psicología. Les pregunta, dice, qué alegría escucharlas, gracias por toda la lucha. Nosotras las traemos constantemente en nuestros espacios. Hoy, gracias también a ustedes, estamos estrenando materias de feminismo y género en la Facultad de Psicología. Y les pregunta, ¿cómo hacían frente a todas las resistencias que había a su trabajo? ¿Nos puedes contestar, Carmen, la pregunta? ¿Cómo hacían frente a todas las resistencias que había a su trabajo? Pues yo creo que trabajábamos más. Digo, redoblábamos esfuerzos, teníamos mucha energía, como les dije, pues teníamos 19, 20 años, había otras que eran más jóvenes y teníamos mucho entusiasmo. En realidad, sí había resistencias, sí, desde luego. Sin embargo, sentíamos que picábamos piedra, que todo el tiempo estábamos picando piedras. Siempre nos dijimos que éramos un semillero, ¿no? Éramos unas semillas que íbamos a irnos de la universidad y que la labor la íbamos a seguir haciendo en la trinchera a la que nos fuéramos, si fuera la academia, si fuera el trabajo en el gobierno, si fuera a los grupos de organizaciones no gubernamentales. Íbamos a seguir haciendo el trabajo porque estábamos convencidas que lo que estábamos haciendo era muy importante y lo seguimos manteniendo. Bueno, al día de hoy estamos convencidas todavía de ello. Bueno, pues hemos llegado como a la etapa final, ya Gabriel ya nos había corrido, pero nos regresamos como buenas feministas a los espacios feministas, aunque nos corran, venimos. Entonces, pues yo intenté quedarme callada porque el amor es más y yo
amo y adoro a Gamu. Finalmente, como les decía, fui la mascota seleccionada, así como el Poli tiene su burrito, los Pumas tienen su puma. Yo era la encantada y fascinada escuchando. Pues yo quiero agradecerles a Leticia Murúa, que no se pudo conectar 100% porque, bueno, estaba en otro país, en Mérida, Yucatán, y a Carmen Espinosa, gracias. Raful, porque Carmen Espinosa hay muchas. Y por supuesto, mi muy querida Lorenia Paradampudia, por acompañarnos, por ser parte de este recorrido histórico. Y pues muchísimas gracias, las quiero y gracias por todo lo que han hecho para que muchas otras mujeres estemos más completas, más contentas, más felices y más placenteras. Elo. No, pues lo mismo, bueno, yo tengo el gusto de verlas en persona por primera vez, por supuesto que conocía sus nombres. Yo pues fui alumna de Patti de Buen, de Olga Bustos, Javier, de Fátima Flores, entonces que esa asociación de nombres está aquí. De verdad, una vez más, mi agradecimiento en serio, porque todo lo que hicieron ha valido la pena. O sea, hay muchas cosas en las que seguir trabajando. Insisto, yo soy una beneficiada directa del trabajo que ustedes hicieron, así que les debo muchísimo y estoy muy agradecida de podérselos decir en persona, al menos a 3 de ustedes. Estoy muy emocionada. Entonces, pues esperemos que haya más conversaciones en el futuro porque hay muchos temas que discutir y es la intención de esta sección, este programa, ¿no? Fomentar el diálogo con quienes han protagonizado diversos momentos históricos del feminismo en nuestro país. Pues, una vez más, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias, Elo. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Gamu. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chao.